Vamos a esperar que se reintegre la Fernanda Fariña, a quien la echó el programa. Programa mala persona. Voy a mirar los mensajes. Puro fail nomás. Ya, ¿ingresó la Fernanda Fariña o no? O a lo mejor no la sacó. ¿No ingresó? ¿Y la sacó o no? ¿Alcanzaron a ver eso? No, no ha ingresado. Ya, le explico al tiro que estamos esperando que ingrese la Fernanda antes de empezar la explicación. O a lo mejor no puede entrar. No la veo. Bueno, pero a lo mejor ahí me avisa cuando esté explicando y ahí la aceptamos al tiro. Aquí, ya. Les voy a mostrar algo y me avisan por favor si se ve bien. Hay un texto y hay una pregunta abajo y está la pizarrita libre al lado. ¿Lo pueden ver bien ustedes o no? Sí, profe, se ve bien. Ya, perfecto, perfecto. Dos cosas importantes aquí, dos detalles súper relevantes. Uno, el título está abajo en el texto, no está el título arriba. Entonces yo voy a leer la pregunta, ¿cuál es el carácter del tema tratado en este discurso? Y ya me habló al tiro, discurso, y después dice conferencia del Dalai Lama. Con esos dos datos yo recién voy a empezar a leer. No empiezo a leer de la nada. ¿Se entendió la estrategia? Leo la pregunta, leo el título y después empiezo a leer el texto. ¿Sí? Profe, Dígame. la FEFA está solicitando Ya. entrar. Lo veo al tiro. Aquí está. Ya, Fernanda, la estaba esperando, menos mal que volvió. Seguimos entonces. Gracias por avisarme. Ahí sí. Ya. Entonces, Fernanda, estaba explicando lo siguiente. Lo primero que voy a hacer es leer la pregunta. Después me voy a dar cuenta de un detalle, que el título no está arriba en el texto, sino que está abajo. Entonces voy a tener dos elementos que me van a ayudar a leer el texto. ¿Sí? La pregunta y el título. Y después me pongo a leer el texto. Dice, mientras el hombre habite la tierra, tierra con mayúscula, por lo tanto está hablando del planeta, siempre habrá desavenencias y conflictos. Yo aquí voy a ponerme en el lugar de usted. Puede que yo no entienda lo que significa desavenencia, ¿cierto? Pero sí entiendo la palabra conflicto. Y a partir de la palabra conflicto yo voy a decir, como que no se llevan bien, como que hay desencuentros y eso genera un conflicto. Y yo como que solito me trato de explicar la palabra que no entendí, pero sigo leyendo. Para evitar dichas diferencias, perfecto, las desavenencias son con diferencias. Ahí me quedó claro, el mismo texto me lo explicó. Hacemos uso de la violencia. Nuestra vida cotidiana se verá teñida diariamente por esta. ¿Estamos hablando de qué? ¿A qué hace referencia? ¿A qué será esta? ¿A qué palabra se refiere ese esta? ¿A qué estará reemplazando? ¿Alcanzan a leer el texto junto conmigo, cierto? Sí. Ya, ¿y a qué se refiere ese esta? Si para evitar dichas diferencias hacemos uso de la violencia, nuestra vida cotidiana se verá teñida diariamente por esta. La violencia. A la violencia. Muy bien, muy bien. Y el resultado será terrible. Ustedes saben que cada vez que están esos corcheritos con los puntos suspensivos significa que yo le saqué un fragmento al texto antes de hacer la cita, ¿cierto? La no violencia, y aquí los que trabajaron antes con el discurso que era el arma de la no violencia, ya tienen cierta ventaja, ¿cierto? La no violencia significa diálogo, es decir, utilizar el lenguaje para comunicarse. La no violencia tiene que ver con el lenguaje y comunicarnos, ya. Es decir, utilizar el lenguaje para comunicarse. Dialogar significa comprometerse, escuchar otros puntos de vista y respetar los derechos de los demás.
con un espíritu de reconciliación. A través del diálogo no hay ganadores ni vencidos. Nuevamente le sacaron un fragmentito al texto. A veces he calificado al siglo XX de sanguinario, el siglo de la guerra, desde el presente, y teniendo en cuenta las experiencias que todos hemos sufrido en este siglo, así como cuanto hemos aprendido de ellas, de las experiencias, ¿cierto? Deberíamos lograr que el próximo siglo sea de diálogo. Está haciendo un contraste en el siglo anterior y el que viene. El primero dijo que era sanguinario y el que viene debería, según él, estar centrado en el diálogo. El principio de la no violencia debería ser practicado en todo el mundo. No puede lograrse simplemente a través de la meditación. Porque la meditación es como individual. Esto es comunicación. La no violencia significa trabajo y esfuerzo todavía. Gracias. Aquí digo, ¿por qué dice gracias? Ah, ¿verdad que está dando una conferencia? Estamos entonces. ¿Alguno de ustedes sabe quién es el Dalai Lama? ¿Ubican al Dalai Lama? No, ¿No? ¿Seguro? Ya. El Dalai Lama es como un líder espiritual de Tíbet. En Google ¿Ya? sale que es un religioso. Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Ya? Entonces, si nosotros no entendemos bien quién es el Dalai Lama, tenemos una pequeña desventaja, ¿cierto? Pero el texto completo, de la manera que yo se los leí, ojo, se dieron cuenta que yo solito iba diciendo en voz alta las explicaciones que yo tengo que ir siguiendo a medida que voy leyendo, Sí. para aplicar esos 11 pasos que habíamos visto antes. Dice, ¿cuál es el carácter del tema tratado en este discurso? Cuidado con la pregunta. No me pregunta cuál es el tema. ¿Cacharon eso? No me está diciendo cuál es el tema, sino que me pregunta cuál es el carácter del tema. ¿Ya? Vamos a ver ahora. Asuntos de importancia comunitaria. ¿Ya? El carácter del tema, es decir, el matiz que tiene el tema, ¿cierto? Yo ya sé que es una conferencia, por lo tanto tiene que ser algo que le importa a varias personas. Podría ser la A desde esa perspectiva. Materias específicas de la historia, lo descarto al tiro porque habló del próximo siglo también, por lo tanto no hay un matiz ahí que se pierde. C, problemas privados de cada ciudadano, no, porque está hablando de una conferencia, se dieron cuenta que el título era importante, entonces, aspectos espirituales propios de una religión. A ver, alguien me leyó que era un líder religioso. ¿Será eso que pone propio de una religión que me quiere engañar? ¿Me quiere hacer eso la alternativa? Y después dice, pensamientos reservados a los asistentes de la conferencia. Pensamientos reservados, no, porque son los pensamientos del emisor. Entonces, ¿me queda qué respuesta correcta? La A. La A. Muy bien, y el proceso que seguí yo y que le estoy tratando de transmitir a ustedes es que me di un argumento para descartar cada una de ellas, porque la A es súper difícil de llegar a la conclusión, esta es por esto, aquello, a no ser que yo me fije mucho en que ahí dice conferencia. ¿Cachó eso? Esta es una pregunta de alta complejidad porque implica, uno, seguir los 11 pasos, que yo traté de seguirlo a medida que yo les iba leyendo a ustedes, tener una estrategia, es decir, leer primero la pregunta y entender la pregunta. Porque si me dijeran de cuál es el tema, yo creo que muchos hubiésemos pensado que es o la B o es la D. Pero no me está preguntando cuál es el tema, me está preguntando cuál es el carácter del tema, es decir, cuál es la característica de este tema. ¿Se entendió? Sí. Sí, ya. Sí. Esta pregunta yo la había probado hace tiempo atrás, la había puesto en un curso y me di cuenta que muchos tendían a marcar la B. Espérense, déjenme buscar mi apuntecillo. Creo que era la B y la D. Sí, la B y la D. Y cuando consultaba era porque muchos pensaban que la pregunta decía ¿cuál es el tema? Y aquí me están preguntando cuál es el carácter del tema. ¿Ya? En eso quiero que estén atentos. Y la respuesta correcta era la A. Después
viene aquí otra pregunta. Obviamente, para poder explicarles, seleccioné textos cortitos, los más largos están después en el ejercicio o en el anterior que estamos haciendo. Voy a leer la pregunta. ¿Cuál es la finalidad comunicativa del texto anterior? Habíamos hablado en las clases anteriores. ¿Qué significa la finalidad comunicativa? ¿Alguien me lo podría explicar, por favor? Finalidad comunicativa. ¿Qué será eso? ¿Cuál es como la intención del texto? Perfecto, perfecto. La finalidad comunicativa es la intención o propósito que tiene el texto, ¿ya? Y después me dice, Francisco Umbral ganó el premio Cervantes. Yo me doy cuenta, creo que es como una suerte de noticia, como que podría haber ahí. Claramente no es un texto literario, el anterior tampoco lo era, se me olvidó clasificárselo, pero no es un texto literario. Dice, el escritor Francisco Umbral ganó el premio más prestigioso de la lengua castellana, el Cervantes. Ah, y este es un premio que se da solamente cuando escriben en castellano. Y Cervantes por el autor del Quijote. Yo represento la postmodernidad y la ironía, dijo. ¿Quién dijo esto? Francisco Umbral. Luego de afirmar que el Quijote era un pelmazo insoportable, que el gran escritor español era Quevedo y no Cervantes, y que ese premio, el Cervantes precisamente, le había sido negado antes por un voto. Chúngale, le dieron el premio Cervantes y estaba como enojado y como que tiró para abajo el premio Cervantes porque diciendo que el gran escritor español no era Miguel de Cervantes, sino Francisco Quevedo, del cual estudiamos un poema, ¿se acuerda? Justo antes de que quedara la escoba, de que se nos acabaran las clases, estuvimos estudiando un poema de Quevedo. Entonces, ¿cuál será la finalidad comunicativa del texto anterior? No me está diciendo cuál es la finalidad comunicativa de Francisco Umbral. Me está pidiendo cuál es la finalidad comunicativa del texto. ¿Ya? ¿Alguien quiera aventurar su respuesta? ¿O les leo las alternativas antes de aventurar respuesta? Leer la alternativa. Ya, se las leo. Y ahí usted me dice, ya, profe, yo creo que la A, la B, la C. Me dice, no, no. Si se equivoca, ojo, no hay nada de malo. Porque me va a servir un poquito para ir entendiendo cuáles son los errores comunes, ¿ya? Por eso insisto, mándenme las tareas terminadas para ver cuáles son los errores, ¿ya? A. Caracterizar al Quijote como un pelmazo. ¿El texto entero pretende hacer eso? ¿Que el Quijote es un pelmazo? Pareciera que no, ¿cierto? No. Una parte pequeña. Comparar a Cervantes con Quevedo. Eso lo hace Francisco Umbral. Dar a conocer al ganador del premio Cervantes. Mostrar a Umbral como un escritor incapaz. No, porque ya se había ganado, había sido postulado a este premio y ahora se lo ganó. Presentar a Umbral como un eterno finalista del premio. No, porque aquí se lo ganó, ¿cierto? ¿Cuál sería la respuesta correcta? La C. No sé. La C. Perfecto. Ahora bien, aquí acabamos de reconocer la finalidad, ¿cierto? Que coincidía con la idea central del texto, dar a conocer al premio Cervantes. Si después nosotros quisiéramos preguntarnos qué se dice del ganador del premio Cervantes, ahí ya podríamos poner que él dice que va en contra del premio que se ganó o critica el premio que se acaba de ganar. ¿Se entendió? Sí, profe. Ya, ya. Entonces, son dos preguntitas nomás que analizamos. Hicimos el proceso de lectura y lo que importa acá, chiquillos, lo más relevante es cómo a medida que yo voy ejercitando, voy ganando cierta experiencia. En la lectura que hice anterior, había una palabra que yo no conocía y eso no me impidió seguir leyendo porque el mismo texto me ayudó. ¿Se entendió cuando dice esa parte, cierto? Creo que debía haberle hecho un poquito más de énfasis. Pero lo importante es que si usted ve una palabra que no la entiende, no deje que esa palabra le perturbe el resto del texto, sino que en la misma lectura le podría ayudar. Muchas veces ocurre eso y uno se centra tanto en la respuesta que no tiene, perdón, en la palabra que no tiene, que frena la siguiente lectura
y de alguna manera como que pone en jaque o como que pone en jaque o como que complica la siguiente lectura. ¿Estamos? Leí un comentario acá de Daniel que dice a la violencia, pero parece que lo leí fuera de tiempo. ¿Qué habrá querido decir Daniel ahí con eso? Ah, ya. Gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Y era la respuesta correcta, ¿no? Se refería al de... Se me fue la palabra. ¿Cómo se llamaba el arma de la no violencia? ¿Cómo se llama? Se llamaba... Era de la India y se llamaba... Uy, qué lata eso cuando uno tiene un nombre así como dándole vuelta y se le olvida. Bueno, en un segundo más me acordaré y... O me la soplan ustedes mejor todavía y lo pongo ahí. Chiquillos, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Terminen tranquilamente el ejercicio anterior, sigan leyendo, yo no sé hasta cuál habrán llegado. Dafne, yo me acuerdo que había terminado. Dafne y los demás, porque hay algunos que ya han terminado. Para mañana en el Classroom va a haber como una unidad nueva, no sé cómo le voy a poner, pero le voy a poner, se llama trabajo avanzado. Entonces, todos los que ya estén terminando antes las tareas, les voy a ir dejando ahí algunos ejercicios. ¿Ya? De hecho, mire, para que vea que lo tengo preparadito, tengo acá... pero ustedes no están viendo mi pantalla ahora. Ya no importa, después lo muestro. Entonces, ahora vamos a trabajar en el ejercicio anterior. Son las 2:33. Y a las 2:45 está programado, se va a publicar el ejercicio de hoy que llega hasta la pregunta 80, es de las 52 a la 80. Con esas 80 preguntas ya hemos terminado el primer ensayo, ¿ya? Y después de a poquitito vamos a ir completando el otro. Yo les había dicho, espero, si ustedes colaboran, llegar a hacer por lo menos 2 o 3 ensayos durante este año. Y la idea no es solamente, insisto, tener como las respuestas por la respuesta, sino que tener como la explicación profunda de la respuesta. Por eso que para mí es tan importante que ustedes me vayan mandando los ejercicios resueltos. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? No. Ya, brillante. Si a medida que va leyendo el ejercicio que estamos haciendo, el de la clase anterior, le surgen consultas, recuerde que yo voy a estar aquí conectado. No siempre alcanzo a leer los mensajes que me llegan porque me meto en el Word o alguna cosa así. ¿Era el Dalai Lama? ¿Seguro? ¿Era el mismo? Estoy seguro que era otro. No, si tenía otro nombre. Que tenía el de la base moral del vegetarianismo también. Gandhi. Gandhi. Eso, gracias. Muy bien. Ay, Me acordé. Muchas gracias. Eso, ese era Gandhi. Ya, gracias. Voy a poder dormir tranquilo porque cuando se me olvidan los nombres después como que no puedo dejar de pensar en ellos. Chiquillos, comenzamos a resolver el ejercicio. Cuando termine, me manda un mensajito en el chat